Estás a punto de entrar en La Quimera. Un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera, un lugar de encuentro con cineastas de la vanguardia cinematográfica. Soy Miquel Escudero y hoy estamos en compañía de Lois Patiño. Lois Patiño, abanderado del nuevo cine gallego que eclosionó en la década de 2010, los experimentos constantes con la imagen de Lois Patiño lo llevaron a proponer hermosas piezas breves como Paisaje y Duración o Montaña en Sombra. Su estilo cambia con la llegada de Costa da Morte, particular documental sobre la costa gallega, y su forma de mirar el paisaje que le valdría el reconocimiento internacional, alzándose con el premio a Mejor Director Cineastas del Presente del Festival de Locarno. Lua Vermella o Samsara, ambas estrenadas en la Berlinale, han continuado un trabajo incansable y prolífico en el que el cineasta no ha dejado de reinventarse. Para Lois se trata no solo de registrar lo real y cuestionar la forma de mirarlo, sino también de cuestionarse a sí mismo como director en el proceso, lo que ha convertido cada una de sus piezas en una obra única. Lois Patiño propone mirar el mundo con nuevos ojos, pero cada una de sus piezas, como la más reciente Ariel, invitan también a mirar al cineasta de nuevas maneras. Estamos con Lois Patiño, un director que rompe con lo establecido para acercarnos a una experiencia trascendental a través del cine. Hola Lois, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Quimera. Quería empezar preguntándote ¿dónde te encuentras hoy? ¿En qué lugar estás ahora mismo? Estoy en Madrid, que es donde vivo y he crecido, aunque haya nacido en Galicia y todos mis orígenes, mi identidad sea gallega, pues mis padres ya se mudaron aquí antes de nacer yo, que son los dos pintores y pues bueno, sus galerías con las que trabajaban estaban aquí en Madrid. Entonces yo crecí a caballo entre Madrid y Vigo. ¿Recuerdas cuando viste la primera película, si la viste en el cine, si la viste en casa? ¿Recuerdas cuando viste esa primera película o esas primeras películas, si guardas algún recuerdo de aquel momento? Lo que más recuerdo, la que recuerdo mucho y me la sé casi de memoria, es la de Asterix y Obelix y las 12 pruebas. Es una película que me gusta mucho, bueno, hace mucho que no la veo, pero vamos, en mis recuerdos, aparte del cariño emocional, era que me gustaba, ¿no? Esa idea de las pruebas, con cada uno unos poderes, unas facultades extraordinarias, ¿no? Y estos que casi sin querer lo han superado. Ese proceso como iniciático de superación involuntario, un poco de Asterix y Obelix, en ese proceso, bueno, sí, yo creo que es como la primera película larga que recuerdo yo así en mi cabeza. Luego está en el cine, pues tal vez fuera El Oso. Bueno, también dejó una impronta fuerte, ¿no? Pues, ¿no? También crear de repente una biografía de un animal, ¿no? O sea, como si lo fuéramos siguiendo, esa humanización del animal, ¿no? Esa lectura desde una perspectiva humana de la vida del animal, también era algo impactante, ¿no? Y verlo en un cine, pues, con las dimensiones y la propia emoción de la experiencia cinematográfica, pues se multiplicaba. Y cuando decides, o sea, por primera vez empezar a trabajar en tus propias imágenes y empiezan a hacer en ti ese deseo por el cine, por encontrar tu propia posición, tu propio camino, ¿no? Con respecto a lo que quieres hacer y construir,
Te quería preguntar si eso es algo que tienes presente todavía, que es algo que está contigo y bueno, si es algo que todavía lo tienes presente. Sí, ahí sí que yo creo que el haber crecido en este contexto, ¿no? Con dos padres artistas, donde la cultura y la creación artística era algo que estaba presente y valorado y que pues yo siempre le he dado mucho peso, mucho valor, tanto como para considerar que merecía la pena dedicar la vida a este esfuerzo, a esta tarea por considerarlo eh, mm, una de las cuestiones que el ser humano, uno de los ámbitos en el que el ser humano no solo puede desarrollarse en plenitud, sino que puede traer reflexión, belleza, poesía, disfrute, goce estético, intelectual al ser humano, ¿no? Eso lo crecí con eso y hacia ahí se ha enfocado, ¿no? Entonces, fue una decisión relativamente natural y sencilla, el ámbito de la creación artística, ¿no? Y de la reflexión intelectual sobre el mundo. Luego ya a partir de ahí, hacia qué arte derivarlo o hacia qué ámbito, medio, pues ya pues habría, ¿no? Pues se abre la pintura, por supuesto, era el primer espacio de diálogo o de interrogación, de la escritura. El lenguaje audiovisual, ¿no? También un arte mucho más virgen, muchos ingredientes con los que jugar. Veía que era más fácil encontrar espacios de búsqueda y de innovación ahí. Y remarco esta cuestión de la innovación y del peso, porque siempre ha sido fundamental eso, ¿no? O sea, no era que yo quisiera ni hacer una buena película, ni un buen cuadro, ni una buena obra, no. Era entendía siempre el arte desde la innovación, desde crear con humildad, pero tratar de aportar un granito de arena que amplíe la capacidad expresiva del medio en el que estuviera, ¿no? A lo mejor no sabía expresarlo con estas palabras, pero sabía que era lo que buscaba, ¿no? Siempre vinculado al videoarte, ¿no? Entonces, yo enfrentaba el lenguaje audiovisual desde la perspectiva del videoarte y el cine para museos y para galerías. Y luego ya es un poco posteriormente que he ido haciéndolo cada vez más cinematográfico en el sentido de añadir más relato, añadir más personaje, más psicología de los personajes. Pero al principio siempre mi voluntad era la experiencia plástica y conceptual, ¿no? Eran los focos en los que focalizaba la experiencia cinematográfica que yo quería compartir, ¿no? Me interesa mucho lo que dices, ¿no? Con respecto a la humildad, a la manera en la que también te enfrentas a lo que quieres mostrar. Y por eso me apetecía mucho preguntarte por ese primer momento, por ejemplo, en un caso como ese primer cortometraje que es Montaña en Sombra, cuando tú decides a qué distancia te vas a situar de lo que quieres mostrar, ¿no? Y eso me interesa mucho si quieres hablar sobre eso, el momento en el que tú decides voy a poner la cámara aquí o me voy a parar aquí para mirar. Sí, sí, yo las primeras aproximaciones que hice eran más cuando era estudiante de psicología, retraté a algunos personajes outsiders, ¿no? Que me interesaba mucho en ese momento, pero luego ya rápidamente eh, decidí explorar ir al paisaje, a la naturaleza, como un laboratorio, como si fuera mi estudio de trabajo, para tratar de ir encontrando mi mirada, mi manera de sentir y cómo transmitir ese modo de ver la realidad o sentir la realidad.
con las herramientas que yo tenía, ¿no? La imagen y el sonido. Entonces, pues ahí, bueno, la voluntad era a partir de un grado cero del cine, y en ese grado cero pues aparece la articulación del espacio y el tiempo, ¿no? Y ahí hice unas primeras exploraciones que las llamaba precisamente paisaje duración y paisaje distancia, y, y era a partir de ahí pues que fui primero aproximándome, como trabajaba el paisaje, y el paisaje es una imagen en la distancia, y que necesita de tiempo para la inmersión en ese espacio, ¿no? Y también que la imagen pueda habitarnos a nosotros, pues por eso eh, opté por tratar de profundizar en el concepto de distancia y en el de duración, ¿no? Siempre se mantendrá que es la distinción entre el tiempo exterior y el tiempo interior, ¿no? Que hace Bergson, ¿no? Esa fue una lectura muy importante para mí, un descubrimiento muy importante para mí, ¿no? Y el tiempo exterior, ¿no? El que se expande por el espacio en contacto con la materia, y el tiempo interior, que es el tiempo de la consciencia, ¿no? Que es un tiempo cualitativo, no cuantitativo, ¿no? Y el concepto de duración emerge ahí, ¿no? Como ese destello que, vinculado al paisaje, pues sería la experiencia de lo sublime, que de repente pues hay un momento de conexión, y este tiempo bueno, sale de las coordenadas habituales, ¿no? Y entonces, pues bueno, empecé a trabajar en torno a esto, y el proyecto de Montaña en Sombra, eh, para mí sí que lo siento como un origen. Consigo articular creo que es el primero en el que hay un lenguaje propio, ¿no? Y ya hay un conocimiento de la distancia, pero la distancia ya la descubro no solo como esa distancia física de quien contempla el paisaje desde una lejanía, que lo que me interesa es que es la montaña la que está mirando a los esquiadores desde la distancia, ¿no? Entonces ya no es solo una distancia física, es una distancia metafísica, ¿no? Vemos al ser humano con extrañamiento, ¿no? Y otra incorporación que hay en Montaña en Sombra, también es que también lo trabajo mucho en mi cine, y lo sigo haciendo, que es a partir de un tratamiento alterado de la imagen, lograr un grado de extrañamiento de lo real, ¿no? Entonces, en Montaña en Sombra, oscurecí las sombras hasta convertirlas en una mancha negra, que borra el paisaje y hace que juguemos habitemos un espacio entre lo abstracto y lo figurativo, ¿no? Y ese extrañamiento a partir de ese tratamiento de la imagen también provoca una poetización de lo real, ¿no? Que también es otro concepto que me interesa mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí creo que en Montaña en Sombra aglutina, ¿no? Esta experiencia de la duración, de la imagen, de la distancia, que ya no es solo una distancia física, también metafísica. Y es un corto que hice en paralelo a Costa da Morte, y entonces ahí también se incorporé el tercer elemento de extrañamiento, que es con lo sonoro, ¿no? Vemos a los esquiadores muy lejanos, pero escuchamos su respiración, su esfuerzo, sus pasos muy íntimamente, ¿no? Y ese juego de distancias entre la intimidad y la inmensidad también hacían reverberar algunas experiencias cinematográficas alteradas, que me interesaban. Creo que eso es muy especial, ¿no? En tu cine, y es realmente muy conmovedor, ¿no? Porque nos encontramos justamente entre ese espacio que hay entre lo íntimo y lo cósmico. Y en ese sentido me interesa mucho también preguntarte por cómo habías trabajado con las personas que iban a hablar, o que iban a susurrar, o a mostrarse, o a desvelarse de algún modo. ¿Cómo has trabajado con ellas? ¿Cómo trabajaste para que pudieran encontrar ese espacio, ¿no? En sí mismas. Sí, bueno, en cada proyecto varía un poco, ¿no? Por ejemplo,
en Costa da Morte esta era la forma que hemos hablado, ¿no? En la distancia, pero escuchamos su respiración y sus voces muy próximamente. Luego en Lua Vermella, mi siguiente largometraje, ya es distinto, ¿no? Explora la inmovilidad, entonces, bueno, son formas distintas. En Costa da Morte trabajé, creo que hasta tres técnicas diferentes. A veces les colocaba micrófonos inalámbricos y yo grababa desde la distancia. Grababa, claro, tomas muy largas. Como luego no se le ven los labios, no tenía que respetar y tenía una libertad muy grande para editar las conversaciones, ¿no? Entonces a veces eran micrófonos inalámbricos, otras veces eh, grababa a unas personas que yo jamás conocía, ¿no? Porque a lo mejor estaban al otro lado de una ría y eran solo figuras en la distancia. Sobre todo grababa a pescadores que estaban con la caña en las rocas, porque eran lugares relativamente silenciosos y, y personas relativamente ociosas, ¿no? Entonces tenían su tiempo para conversar. Y entonces con ellos, pues como a nivel de contenido, lo que me interesaba era, bueno, por un lado, sus vivencias y cierta cotidianidad, pero luego el otro lado, pues derivarlo hacia el porqué del nombre Costa da Morte y de dónde proviene ese mito, esa leyenda, tanto desde experiencias reales de todo el mundo tiene, o ellos mismos han sufrido, ¿no?, naufragios, o familiares, o amigos que han perdido la vida en el mar, ¿no? Entonces de eso había mucho. Y luego pues las propias leyendas y mitos relacionados con rocas, con, no sé, faroles que le colgaban a las vacas para confundir a los barcos, que son leyendas que están muchas muy próximas de la leyenda urbana, muchas falsas, muchas reales, pero que al final lo que me interesaba de la película era cómo esas voces colectivas daban forma al imaginario que da identidad a Costa da Morte, ¿no? Sea real o sea ficticio, todo forma parte de un imaginario compartido y eso es lo que le da identidad, ¿no? Exacto. Que de hecho eso es algo que es muy especial, ¿no? En tus películas, ¿no? Que pasamos por algo, por ese acercamiento a lo real, pero que luego también, pues bueno, va tomando una nueva dimensión, ¿no? A partir de cómo va pasando el tiempo, como a través de la mirada, ¿no? Como también de eso luego pues va cobrando una nueva dimensión. Y me interesaba mucho preguntarte por eso, ¿no? Por el momento en el que tú empiezas a sentir que ahí está pasando algo, si es algo que te sucedía cuando, por ejemplo, cuando estabas en esas conversaciones con los pescadores, cuando rodabas a Costa da Morte, o es algo que luego, o que sucede después, cuando tú empiezas a mirar el material o empiezas a montar, que empiezas a darte cuenta que ahí pasa algo en concreto. ¿Cómo era eso para ti? No, yo ahí todo lo que me contaban, salvo algunas experiencias personales, yo ya lo conocía, ¿no? Yo, claro, conozco muy bien la historia de Costa da Morte. Bueno, al final, claro, los cineastas nos volvemos medio expertos en mayor o menor medida de la realidad que vas a retratar. Bueno, en Samsara es más difícil porque el budismo es muy complejo, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo un conocimiento el justo para poder interrogar y hacer aflorar ciertas cuestiones de ahí, ¿no? Pero sí me sorprendió algo que me ayudó, bueno, que fue lo que también me hizo tirar del hilo de cara a Lua Vermella, que era pues esta presencia de lo espectral, del más allá, pues la vigencia que yo pensaba, al estar más conectado yo con Vigo, la ciudad, está un poco más desconectado. Y en Costa da Morte sí que había una mayor presencia de contacto con el más allá, ¿no? De ver fantasmas.
y todas estas creencias. Se junta el mundo marino y el mundo rural para que estas creencias pervivieran más. Luego para Lua Vermella, pues fui tirando de ese hilo y de hecho para Lua Vermella, que luego no lo utilicé por esta cuestión de las voces, que a lo mejor que ahora profundizo, pero entrevisté a más de 40 personas sobre estos contactos con el más allá, ¿no? Y había uno hasta muy divertido que decía que había visto un fantasma en bicicleta, ¿no? Y que le daba hasta vergüenza de decirlo, pero lo había visto en bicicleta. Entonces, pues, esas voces luego no me sirvieron de sustrato, pero no las pude utilizar porque, a pesar de que yo les pedía que hablaran despacio y muy con una energía baja, porque las imágenes que estábamos viendo eran medio fantasmas inmóviles, ¿no? Pero aún así, claro, siempre percibías cierta vitalidad, ¿no? Entonces, lo que hice fue luego, pues a partir de esa información, reelaborarlos de una manera más poética e interpretarlos fuimos con Felipe Laje, el productor de la película de Zaytoon Films, pues fuimos hasta centros de ancianos para grabar voces con muy poca energía, ¿no? Casi un aliento de voz y al poder dirigir su modo de interpretar, pues podíamos bajar la intensidad de esas voces, ¿no? Me parece muy interesante. Me gustaría preguntarte ahora que hablas de Felipe Laje, que es un fantástico productor y además de una estupenda persona. Te quería preguntar por esa colaboración con él, cómo surge esa colaboración y cómo él también se interesa por primera vez en tu trabajo, cuando vosotros empezáis a daros cuenta que compartís algo y que tenéis ganas de trabajar juntos. Pues a raíz de mis primeros cortometrajes, yo entro en contacto con Martín Pauli, José Manuel Sande, y a partir de ahí, pues voy entrando, sobre todo Martín Pauli, que es bueno, los dos son críticos cinematográficos y están en mayor o menor medida por un ámbito u otro vinculados al cine y a Galicia, y junto con Suso Chirro fueron los creadores de la etiqueta Nuevo Cinema Galego. Pues a raíz de ellos, sobre todo de Martín Pauli, que fue y sigue siendo un gran apoyo y aliado para mí en mi cine, pues voy entrando en contacto poquito a poco, y luego a partir de festivales de cine de Galicia, Playdoc, Cine Europa, el S8, Curtocircuito. Y pues es también como donde todos estos cineastas del nuevo cinema galego, programadores y productores, nos vamos conociendo. Y a partir de ahí también se va generando una amistad y me ayudan a distribuir Costa da Morte. Y entran como coproductores de la película desde Zaytoon Films, que en esos momentos eran Oliver Lasse, Felipe, su hermano, y Martín Pauli, que estaba también. Y ahí, pues cuando después de Todos vos sodes capitáns, habían producido también a Rayanos del Hoy Enciso, pues Felipe me dice que le gustaría ayudarme con mi próxima película, y ahí es pues cuando empezamos a dar forma a Lua Vermella. Y así es un poco como surge la colaboración. ¿Y cómo es para ti como cineasta cuando tú con ese discurso, con ese trabajo, digamos, tan íntimo de tu acercamiento a la imagen, cómo es para ti cuando empiezas a compartirlo, cuando empiezan a presentarse esos cortos, cuando empiezan a recibir las primeras reacciones, ¿no?, de las diferentes personas, y cómo también ir encontrando esos diferentes aliados que entienden lo que tú estás haciendo y que te acompañan en ese camino?
Sí, sobre todo el sentirte formar parte de una comunidad, ¿no? Y eso es algo fundamental, ¿no? Ya tienes... Bueno, yo había estudiado en la Pompeu Fabra el máster de documental de creación, que también fue un lugar muy importante para mí porque, bueno, por primera vez también estás estudiando con otros aspirantes a cineastas que entienden el cine de tu misma manera, entonces ya se establece unos diálogos, unas colaboraciones que ya te sientes arropado, ¿no? Pero en el caso del nuevo cinema galego, como justo... Claro, cuando yo conozco a Martín Pauli y a José Manuel Sande, era el momento en el que le acababan de decir a Oliver 2 días antes que querían todos vos sodes capitáns en Cannes, ¿no? Y pues de repente, claro, era un momento muy bonito, pues a los pocos meses ya conozco a Oliver y entonces ya... Bueno, vas sintiendo que formas parte de algo importante y empiezas por identificaciones con unos y con otros, a sentir que ciertos, bueno, te permite soñar también, ¿no? Fantasear, porque dices, vale, haciéndolo de esta manera, tal, si logras hacer una obra relevante, pues puede conseguir cierto eco, ¿no? Entonces, ese compañerismo fundamental. Luego a la hora de exhibir y mostrar las películas en público, claro, yo partía de ser una persona muy tímida y con un pánico escénico brutal, ¿no? Entonces yo había veces que iba a los festivales a ver las películas, pero no decía que iba, para no tener que hablar en público. Y luego ya, pues claro, pues como todo, con la práctica ya te vas soltando, ¿no? Pero al principio solo era capaz de decir las ideas que tenía memorizadas previamente, ¿no? Había un bloqueo mental absoluto. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa en la entrevista con Lois Patiño para dar paso al espacio de Beatrice Fiorentino, directora artística de la Settimana de la Crítica de Venecia, que en cada episodio nos presenta una tendencia del cine actual. Conceptos clave del cine contemporáneo. Hoy, nuevo cine de terror, un antídoto contra el miedo. Desde el atentado a las Torres Gemelas, que inauguró una era de inseguridad global, hasta los temores más recientes vinculados a las guerras, al cambio climático y a las pandemias, el mundo contemporáneo se ha visto marcado en varias ocasiones por acontecimientos que han minado la sensación de estabilidad de la población. Si las primeras décadas del tercer milenio han estado marcadas por el miedo, no es casualidad que en estos mismos años hayamos asistido a un proceso de renovación del cine de terror, un género que ha demostrado ser un reflejo perfecto de las ansiedades del presente, plasmadas en narraciones que ahondan en el alma humana y en los males de la sociedad. El cine de terror de las últimas décadas se afirma a la vez como proyección, como espacio de denuncia y como refugio, como forma de sublimar y exorcizar los traumas individuales y colectivos de la época contemporánea. El renacimiento del género no solo debe interpretarse como un fenómeno cultural, sino también como una respuesta casi terapéutica al clima actual. La transformación de la industria cinematográfica ha desempeñado sin duda un papel decisivo en la aparición de este fenómeno. Plataformas de streaming como Netflix, Prime Video y Hulu han dado amplio espacio a las películas de género, lo que ha permitido a varios directores, incluidos algunos emergentes, experimentar con cierta libertad, sin las limitaciones que naturalmente derivan de las exigencias del mercado. Entre los autores más prolíficos e interesantes de esta nueva ola se encuentran Ari Aster, Jennifer Kent, Jordan Peele, Robert Eggers, Mike Flanagan y, por supuesto, M. Night Shyamalan. Todos ellos han encontrado la manera de dirigirse tanto a un público generalista como al más exigente formado por cinéfilos y críticos, y su producción se sitúa en un término medio entre el cine de autor y el de entretenimiento. En algunos casos, sus películas han sido calificadas como terror elevado, una especie de subgénero para acoger a estas propuestas más complejas e innovadoras en las que cada uno de estos autores aborda el tema del miedo desde una perspectiva personal. Ari Aster, por ejemplo, redefine los contornos del género de terror concentrándose en la desintegración de las relaciones familiares y el trauma intergeneracional. En Hereditary,
El horror no es solo sobrenatural, sino que hunde sus raíces en el núcleo doméstico, en el dolor de la pérdida y la culpa. Midsommar, ambientado bajo una deslumbrante luz solar, da un vuelco a los códigos visuales del terror tradicional para retratar una experiencia de aislamiento cultural y manipulación emocional. Aster explora los lados más oscuros de la intimidad humana y retrata el fracaso de las estructuras sociales desde sus cimientos. Robert Eggers, por su parte, suele arrastrar al espectador al pasado para hablar del presente. Sus películas están ambientadas en épocas remotas, donde la superstición y el aislamiento se convierten en metáforas de la paranoia moderna. En La Bruja, por ejemplo, la desintegración de una familia puritana en la Nueva Inglaterra del siglo XVII evoca los temores contemporáneos relacionados con el control social, el juicio moral y la emancipación femenina. M. Night Shyamalan, uno de los directores más interesantes de su generación, ha encontrado en el género de terror el terreno ideal para una reflexión teórica sobre la forma en que percibimos la realidad. Shyamalan utiliza el género para cuestionar el sentido del tiempo, la fragilidad de nuestras creencias y la complejidad de las relaciones humanas. Otros grandes éxitos como The Babadook, It Follows o Déjame salir han contribuido a enfocar el fenómeno, demostrando, si es que se necesitaban más pruebas, que el cine de género puede abordar con fuerza temas sociales y políticos. It Follows de David Robert Mitchell convierte la sexualidad y el miedo al SIDA en una implacable y universal alegoría, mientras que Déjame salir de Jordan Peele desenmáscara la dinámica racial de la América contemporánea. Estas películas, con estilos diferentes, comparten una característica: la capacidad de transformar el miedo en una lente crítica sobre el presente. Otros temas recurren en el nuevo género como expresión de angustias extendidas y ampliamente compartidas, como por ejemplo el peligro derivado de Internet, que se refiere claramente a la fragilidad de nuestra red de relaciones interpersonales, la alienación, la despersonalización, todos ellos asociados al uso, o mejor dicho, al abuso de la tecnología. La tecnología en sí misma presenta caracteres de ambigüedad y puede convertirse en vehículo de muerte, mientras aún perviven algunas de las pesadillas recurrentes del cine de terror: virus, vampiros, criaturas monstruosas que encarnan el mal que habita cerca de nosotros, y si pensamos en el reciente éxito de La Sustancia, incluso dentro de nosotros. En definitiva, y más allá de las etiquetas, el cine de terror del tercer milenio, como lo fue en el pasado, se ofrece no solo como representación, sino como un antídoto contra el miedo. El cine no se limita a exorcizar monstruos personales y colectivos, sino que los explora, los disecciona, los analiza y ayuda a comprenderles. En un mundo en el que lo desconocido parece la única constante, el nuevo cine de terror ofrece una oportunidad única: mirar al abismo y reconocer en él nuestro propio reflejo. Volvemos ahora con Lois Patiño para profundizar en su trayectoria dentro de lo que ha sido conocido como el novo cinema galego. Y eso también, no sé, es algo, como tú dices, ¿no?, que sucede también con la práctica, con el tiempo, y va pasando así, pero te quería preguntar en eso, en el sentido de que es algo que es muy especial, o que creo que llama mucho la atención también en tu camino como cineasta, también todo el hecho de transitar por diferentes formatos, por diferentes lugares, el hecho de haber también colaborado también con otros cineastas, ¿no?, como por ejemplo en el caso del cortometraje de Sicorax con Matías Piñeiro. Y te quería preguntar, imagino que es algo que avanza de forma natural en lo que te vas planteando, pero sí que me gustaría si quisieras compartir con nosotros cómo son las reflexiones, ¿no?, que vas teniendo con eso. Sí, en un primer momento, como te comentaba, yo parto del videoarte y casi que pensaba más en el museo y en la galería que en el propio cine, ¿no? O sí que o agarrándome de ciertas ideas o códigos cinematográficos, pero siempre con la voluntad de romperlo, ¿no?, de hacerlo estallar. Luego, pues por una economía de esfuerzo también
fui ideando proyectos que fueran compatibles con ambos lados, y ahí creo que también llegué en un momento bueno, ¿no? Donde las fronteras entre ambos universos, ¿no? El arte contemporáneo y cine empezaban a ser mucho más porosas. Y eso, por ejemplo, pues en Montaña en Sombra que hablábamos, se ha expuesto en el MACBA y se estrenó en, no sé, en el Festival de Roma, ¿no? O ha estado en el Festival de Nueva York o en muchos sitios, ¿no? Entonces, por eso, pues, por economía de esfuerzo, digo, pues venga, voy a trabajar conscientemente en la frontera entre ambos universos, no quedándome fuera de ambos, sino estando dentro de ambos, ¿no? Luego, también por la naturaleza de cómo se financiaron ciertos proyectos, pues a veces adoptaban antes una forma de videoinstalación multipantalla, pero que luego también, para que tuvieran una vida cinematográfica, los montaba como una pieza monocanal, ¿no? Un cortometraje. Por ejemplo, ese es el caso de Fallir, ¿no? La que grabé en el desierto de Marruecos. Nace de una beca del BBVA de videoarte, multipantalla, proyectando sobre láminas de papel suspendidas en el aire, y luego, en paralelo, pues hago una pieza que se estrenó en el Festival de Rotterdam, y también viajó mucho, ¿no? Y ahí, pues, claro, esto me ha hecho reflexionar mucho sobre la experiencia de las obras en un contexto o en otro, ¿no? Y bueno, algunas pues, son las que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, pues en el cine estamos sentados en una butaca con la sala oscura, el espectador se ve la pieza del principio al final, entonces hay un control de la experiencia temporal muy grande, de la experiencia narrativa también. En cambio, en la sala de exposiciones, el espectador entra como actor móvil, ¿no? Hay una presencia de su cuerpo que se está desplazando por el espacio. Entra y sale pues, cuando considera. Entonces, ahí yo siempre he procurado hacer piezas cuando trabajo en el museo que de un golpe de vista, o que viéndolo un minuto, 2 minutos, ya captes el concepto y la propuesta plástica y poética, ¿no? Que no necesite un recorrido, porque sería una frustración como cineasta y artista, ¿no? Que no se vea la obra completa. Entonces, pues bueno, aunque se pierdan cosas, no se ven. Por ejemplo, mi último cortometraje, que también lo he mostrado en exposiciones, El Sembrador de Estrellas, tiene un desarrollo narrativo, dura 25 minutos, pero si solo ves un minuto, te quedas con la esencia del proyecto, ¿no? Ves unas imágenes, lees un par de frases y entiendes todo. Es bonito que menciones El Sembrador de Estrellas, que bueno, a mí particularmente es un cortometraje que me parece muy especial, ¿no? Y quería preguntarte por eso, justamente en el Sembrador de Estrellas, cuando con las diferentes frases, las diferentes voces que incluyes, que esta vez pues bueno pertenecen pues a diferentes autores, ¿no? O diferentes autoras. Y te quería preguntar cómo fue cuando estabas montando El Sembrador de Estrellas, y cómo decidías también en qué medida, de qué manera iba a llegar el sonido, iba a llegar la voz sobre el espacio que estabas filmando. Sí, pues hay algunos proyectos que los piensas durante años, ¿no? Y vas acumulando ideas, y otros que salen bastante rápido y espontáneos, ¿no? Por ejemplo, de los dos que hemos hablado, ¿no? Montaña en Sombra y El Sembrador de Estrellas, son yo creo que también los cortometrajes que más me gustan de los que he hecho, y son... no los pensé en absoluto. O sea, en el caso de Montaña en Sombra, había ido al Festival Punto de Vista y pues yo tenía una furgoneta de estas de surfero, ¿no? Con cocina, cama, y dije, pues venga, pues tengo unos días libres, pues me voy a las montañas y grabo desde allí.
ya había desarrollado esta mirada de la distancia, o sea, había un cierto lenguaje cinematográfico ya incorporado, ¿no? Pero lo único que quería hacer era grabar desde la mayor distancia posible y que fuera perceptible ese movimiento, ¿no? Entonces, pues dije, pues mira, los esquiadores, el contraste con la nieve. Y entonces era la única idea. Y luego pues fue surgiendo un poco todo lo demás. Y en el caso del Sembrador de Estrellas, me fui con mi novia un mes allí. Ella es artista también, pues ella iba con la voluntad de hacer ella un trabajo y yo otro, pero sin saber qué hacer. Y rápidamente pensé cuando vi la primera noche los trenes luminosos atravesando la ciudad y su carácter hipnótico, también en la distancia silencioso, ¿no? Tenía algo de espectral, pero dije, voy a grabar esto. En un primer momento iba a ser algo simplemente visual, como emparentado un poco con la experiencia de Montaña en Sombra, pero luego como ya estaba yo con la voluntad de incorporar la palabra, la experiencia contemplativa, había hecho Lua Vermella, donde convive la experiencia íntima, silenciosa de la imagen con el poder de la palabra poética, pues quería volver a esa experiencia, o sea, continuar profundizando en esa experiencia. Y yo creo que el hecho de trabajar con muchas citas puede que provenga de haber estado trabajando la obra de Shakespeare con Matías Piñeiro, que antes no te respondía esa cuestión, con Matías Piñeiro en el caso de Sícorax y el largometraje Ariel, que es la última película que he terminado yo, porque al final Matías no pudo continuar y desarrollé yo el proyecto, ¿no? Pero al trabajar con La Tempestad de Shakespeare para la pieza con Matías, me fue interesando ese trabajo de análisis del texto y cierta atomización del texto, extrayendo, sí, como las frases que condensen una poesía y una filosofía mayor, ¿no? Y pues me acordé también de Walter Benjamin y esa idea de hacer un libro de citas. Y dije, pues mira, voy a hacer una película de citas. eh, Dialoguen pensadores y poetas de Occidente con el budismo zen de Japón, de Tokio, ¿no? Donde estamos grabando. Y a partir de ahí establecer una conversación con la estructura del koan, ¿no? Que es las conversaciones en el budismo entre el maestro y el discípulo, que son conversaciones donde entre pregunta y respuesta hay un abismo de sentido gigantesco, ¿no? Y bueno, entonces en este trabajo de preguntas y respuestas quería que derivaran un poquito hacia la reflexión en torno a lo visible y la contemplación, y también fui, por ejemplo, metiendo distintas definiciones poéticas del silencio, ¿no? Y preguntaban, pues uno responde, que pregunta a una voz qué es el silencio para ti, y el otro personaje, que son voces en off trabajadas a lo Marguerite Duras, pregunta qué es el color, Dice, el color es otra manera de reunir el silencio, el color son pájaros paralelos. Fui extrayendo distintas definiciones de distintos autores para ir multiplicando esta reflexión poética sobre la idea de la mirada, ¿no? y lo visible. Trabajando siempre, que es donde también me gusta ubicar mi trabajo, pretendo que se ubique, que es dentro de un espacio de filosofía poética o poesía filosófica, ¿no? Y por eso también cogí muchas de las citas son de Roberto Juarroz, el poeta argentino, que es un poeta metafísico, que es muy, muy fascinante, ¿no? Y concuerda mucho con mi gusto.
Y en aquel momento, cuando estabas trabajando, pues leyendo a esos autores como Roberto Juarroz también o Walter Benjamin, por supuesto, te quería preguntar, ¿en aquel momento ya estabas trabajando, ya estabas interesado por el libro tibetano de los muertos? ¿Ya era algo que estaba ahí, algo que estabas barajando, que quisieras hacer alguna película con eso? ¿Ya estabas pensando en ese libro en aquel momento? No, el libro tibetano de los muertos, de hecho conozco sobre su existencia relativamente tarde con respecto al origen, a la semilla inicial de mi proyecto Samsara. Mi modo de trabajar hasta ahora ha sido interrogarme sobre qué forma cinematográfica considero que puede ser interesante explorar para traer una experiencia audiovisual diferente, ¿no? Y explorar el lenguaje cinematográfico hacia lugares que creo que tienen todavía un potencial grande de descubrirnos grandes cosas, ¿no? Más allá que los mecanismos más habituales, que es pues una historia que quieres contar o un lugar que quieres retratar o una persona que quieres retratar, la biografía de alguien o un relato que has leído, ¿no? El origen, lo que yo más me esfuerzo es en tratar de encontrar un lugar que crea que merece la pena seguir indagando en esa forma cinematográfica para ver si surge algo nuevo de ahí, ¿no? Y entonces en el caso de Samsara, habíamos hablado antes, ¿no? Que había estado explorando la distancia para interrogarme alrededor de la idea del espacio y la distancia con la que mirar a las cosas. Luego trabajé la inmovilidad. Normalmente lo que hago es también lo exploro en algunos cortometrajes y luego en el largometraje de alguna manera no es que dé por concluida el concepto o el lenguaje, más bien que decido yo parar y continuar por otros derroteros. Y considerando que también que ahí puede haber pequeños hallazgos, ¿no? Y entonces en el caso de Samsara, yo estaba interrogándome a raíz de lo invisible. También porque Lua Vermella y muchas de mis películas transcurren en una especie de limbo, ¿no? Y me interesa el limbo o lo espectral porque tiene un pie en lo real y otro, ¿no? Es como el limbo y el fantasma pertenece al otro mundo, pero está en este mundo, ¿no? Y ese grado de extrañamiento con respecto a lo que vemos me interesa, ¿no? Que también tiene algo que ver con la poetización de lo real, ¿no? También es extraer cierto misterio de lo real para sublimarlo en belleza, en poesía, ¿no? Y entonces, pues bueno, dentro de ese ámbito, el fantasma y su invisibilidad, pues me hizo reflexionar sobre el concepto de lo invisible y cómo en el cine se puede reflejar lo invisible y cómo se ha transmitido, ¿no? Y ahí pues se me ocurrió esta idea literal de hacer una película para ver parcialmente con los ojos cerrados. Y ahí pues ahí luego pasaron, no sé, 2, 3 años, 4, hasta que encontré, claro, luego tienes que encontrar el espacio, el relato o el concepto al que unir esta forma cinematográfica, ¿no? Para que realmente potencie y ya, bueno, adquiera ciertos tintes, ¿no? Y transmite ciertos conceptos. Y en este caso fue cuando encontré el libro tibetano de los muertos que dije, esta es la experiencia, o sea, vamos a atravesar el más allá desde la concepción budista
con los ojos cerrados, ¿no? El libro tibetano de los muertos, para el que no lo conozca, es una descripción dentro del budismo de lo que te vas a ir encontrando después de fallecer, ¿no? En ese transcurso, que antes de reencarnarte o antes de alcanzar la iluminación, y describe los sonidos que vas a escuchar, las luces que vas a ver, los seres, los dioses que te vas a ir encontrando. Y entonces me pareció que podía ser muy, muy potente hacer este viaje por el más allá con los ojos cerrados entre un cuerpo y otro, ¿no? Y ahí es también como pues donde aparece ya la propia estructura de la película en forma de díptico con esta transición o tríptico, ¿no? Atravesando estos 3 lugares: Laos, el más allá, el bardo, también llamado la realidad intermedia, y Zanzíbar. ¿Y cómo es para ti como cineasta también dejar ese espacio para que los espectadores y las espectadoras puedan vivir esa experiencia, ¿no? ¿Cómo dejar esa distancia para brindarles la experiencia pero sin estar demasiado presente? ¿Cómo fue eso para ti? Realmente eso es lo que he hecho siempre, ¿no? Digamos, siempre he dejado mucho espacio al espectador. De hecho, la presencia de la palabra aparece tarde, ¿no? O sea, bueno, con Costa da Morte es la primera vez que introduzco la palabra con la voluntad precisamente de que ya no solo retratar un espacio físico, poético, sino también que tenga una identidad cultural, y esa identidad cultural proviene de este imaginario colectivo y de estas voces colectivas, ¿no? De un retrato de la comunidad. Y ahí es cuando aparece la palabra. Pero siempre en mi cine, y por eso he trabajado también duraciones largas, ¿no? Y se me vincula hasta a la etiqueta del slow cinema, por dejar precisamente espacio al espectador, ¿no? Considero que también una imagen o también una palabra necesita, más allá de verla y de dar la información que se suministra en ese momento, necesita un periodo no solo de asimilación, sino de propagación y de reverberación, ¿no? Una imagen, y esto no sé, lo aprendimos muy bien con la obra de Béla Tarr o de Tarkovsky, ¿no? Que más allá de la información que se suministra, hay una experiencia que necesita de ese crecimiento de la imagen, ¿no? Para que nosotros podamos habitar la imagen y la imagen nos habite a nosotros, ¿no? Que pueda llegar, ¿no? Y entonces ahí siempre he dejado mucho espacio al espectador. En este caso, de hecho, en Samsara, el esfuerzo mayor o lo que he ido haciendo yo también en mi cine es poquito a poco ir añadiendo ingredientes, ¿no? Añadí la palabra, luego añadí cierta idea de relato muy minimalista, la idea de personaje, aunque poco perfilado, y poquito a poco lo que intento es, sin perder lo que creo haber aprendido de mis obras anteriores, o sea, sin perder la contemplación, sin perder el silencio, pero ir sumando un poquito en relato. Y en el caso de Samsara era cómo conseguir que llevar al espectador, que cuando el espectador llegue a esta parte tan radical, a los 45 minutos de película, donde sorprendentemente se les pide que cierren los ojos ante una pantalla de cine, que lo entiendan como algo relativamente natural y que estén absolutamente o lo más metidos en la historia y en el relato posible, ¿no? Entonces era cómo trabajar ese andamiaje para que, llegado ese momento, estén en el estado emocional o espiritual que requiere ese momento de abandono, ¿no? Digamos que
de alguna manera yo como cineasta les abandono a sí mismos y en función de cómo de metidos estén en la película, pueden viajar todo lo profundamente que quieran, ¿no? Guiados por la experiencia sonora tan fantástica que creó Xavier Erquicia, ¿no? Pero, pero muy abandonados a sí mismos. Porque es verdad que es algo como que en tu cine pues ha estado siempre presente como gesto, ¿no? Como manera de estar. Lo que pasa es que sentí así como que en Samsara hay un gesto como al menos más visible, o sea, más radicalmente visible. Y quería preguntarte en ese sentido con respecto también a la decisión, ¿no? de trabajar con dos directores de fotografía, ¿no? Por una parte con Mauro Herce y por la otra parte con Jessica Sara Rinland. Y te quería preguntar por eso, ¿no? Por la decisión de decir, esta vez quiero trabajar en los diferentes espacios, va a ser, habrá un director de fotografía en un espacio y luego en el otro habrá esta otra directora de fotografía. Ahí la decisión viene de la estructura de la película y del concepto de reencarnación. Quería que la película, cuando renaciéramos, nuestro modo de mirar el mundo, de relacionarnos con la realidad, mutara también, ¿no? Y de alguna manera fue bonito que cuando terminé el rodaje de la segunda parte en Zanzíbar, estaba yendo al aeropuerto con Xavier Erquicia de sonido, porque el sonido sí que se mantiene, pero la imagen la cambié. Y entendí por qué lo había hecho, o al menos encontré una justificación que me valía, que la imagen es el cuerpo, y el alma o el espíritu es el sonido, ¿no? Y por eso se mantenía, ¿no? El espíritu con esta mente que se... Y me gustó y lo vi pertinente, ¿no? O sea, como que me tenía sentido. Y por eso, bueno, por eso el hecho de trabajar con dos directores de fotografía y luego el hecho de invitar a ellos dos. Por un lado, ellos son cineastas también, ¿no? Y tienen una mirada propia sobre la realidad, que era algo que yo buscaba. Y cineastas que admiro mucho, cada uno con sus características, ¿no? Mauro, más próximo a mi sensibilidad, creo que yo hasta el momento siempre había hecho la dirección de fotografía de mis películas, ¿no? Aquí estamos grabando en 16 milímetros también, hay más exigencia a nivel de dirección de actores, más equipo, entonces y ya en la experiencia con Lua Vermella había sido muy exigente para mí, entonces ya había tomado la decisión de ceder yo la cámara, ¿no? Claro. Y invité a Mauro, que tiene una sensibilidad más animista, más atmosférica, más próxima a la mía, pero bueno, también con más experiencia en la puesta en escena. Y luego en el caso de Jessica, yo quería incorporar a esa tercera parte de la película una mayor proximidad, una mayor experiencia táctil, texturas. Y el cine de Jessica, para los que no lo conocen, son manos haciendo cosas, ¿no? Prácticamente ensayos fílmicos con muchas capas de lectura y de conceptual, pero que a nivel experiencial tiene mucha intimidad y tiene mucha contemplación desde lo táctil. Y yo había trabajado lo mismo, pero desde la distancia. Entonces quería precisamente pues que reverberaran, que generaran ecos estas dos distancias, ¿no? Y por eso la llamo a ella. También porque, como cuando llegamos a Zanzíbar, llevamos 15 minutos en una parte etérea y totalmente intangible, quería que cuando volviéramos a aterrizar en la Tierra, en este redescubrimiento inocente del mundo a partir de los ojos de una niña y de una cabra, fue una experiencia muy, muy tangible y que las cosas, a diferencia del bardo, fueran tangibles, tuvieran una materia tangible, ¿no?
y por eso también quería subrayar lo táctil. Me interesa mucho esto que dices ahora, porque sí que me gustaría plantearte o preguntarte ¿qué necesitas tú en un proyecto que te inspira a ti, en un proyecto que te despierta el deseo de ponerte a trabajar en él, ¿no? Es decir, ¿qué sucede para que tú tengas ese deseo de iniciar un proyecto? Por ejemplo, ahora con la película, ¿no?, que acabas de terminar, que es Ariel, el proyecto de Ariel, ¿qué sucede para ti, ¿no?, como cineasta, que te invita a entrar en ese viaje? Bueno, con Ariel es un poco diferente porque, claro, lo que más me atrae de inicio es trabajar con Matías Piñeiro, un gran amigo y cineasta que admiraba, no solo por el hecho de trabajar con él, por admirarle, sino que al ser su cine prácticamente las antípodas al mío, diametralmente opuesto, sentía, y él sentía lo mismo, que la colaboración nos iba a hacer crecer mucho como cineastas, precisamente por salir de nuestra hoja de ruta y tener que esforzarnos en territorios diferentes que no estaban ni siquiera en nuestro ámbito del deseo, ¿no? Entonces, pues de repente, pues yo empiezo eso, a trabajar los textos, a trabajar, pues sumergirme en la obra de Shakespeare, y por eso, pues eso, El Sembrador de Estrellas, yo creo que nace un poquito de esta experiencia. Una puesta en escena más móvil, ¿no? Porque yo trabajaba subrayando la idea de quietud y de inmovilidad, ¿no? Y Matías, eran coreografías permanentes entre actores y cámara, ¿no? Y él trabajaba desde la verborrea, yo desde el silencio, ¿no? Entonces, construcción de relato. Entonces, pues bueno, en el caso de Ariel era crecer, era crecer como cineasta al lado de Matías Piñeiro, aprendiendo con él en el proceso de trabajo. Ese era el deseo. Pero eso es raro. Y también, pues bueno, claro, todo y fue fantástica la experiencia con Sycorax, y le he echado mucho de menos en Ariel ahora. Pero bueno, normalmente los proyectos nacen de otra manera, y era también un poco esto que te comentaba antes, de el máximo esfuerzo es tratar de encontrar un resquicio donde crea que pueda haber, encontrar algo de innovación, ¿no? A partir de un concepto, como puede ser eso, distancia, inmovilidad, lo invisible, que he sido muy consciente tenía muy presente estos conceptos a la hora de girar en torno a ellos con mis obras, ¿no? Y pensaba a raíz de estos proyectos. Y ahí es de donde nace, ¿no? Ahora que estoy introduciendo un poco más el relato en mis películas, pues van apareciendo otras cosas, pero que estoy tratando de que subrayar el relato no merme lo otro, ¿no? Y que no se lo coma, ¿no? Porque también es fácil perderse, porque una vez introduces el relato, o al menos en el estado en el que estoy yo actualmente, que a lo mejor todavía me falta mucho trabajo para lograr radicalizar desde el relato, ¿no? Como está haciendo Matías Piñeiro, por ejemplo, ahora, ¿no? Yo desde donde vengo, pues añadir, ir tirando del hilo y avanzando pasito a pasito, pero bueno, procurando siempre una radicalidad en la propuesta cinematográfica, ¿no? Eso es lo que más me motiva. Muchísimas gracias por todo y por tu generosidad. Muchas gracias, Lois. Gracias, Miquel. Un abrazo. Un abrazo. Y con esto nos despedimos de Lois Patiño, un cineasta que nunca ha dejado de explorar los límites del lenguaje cinematográfico. La Quimera.
Un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.